Hola, buenos días a todas las personas que están aquí presentes. Gracias por acudir a estos eventos siempre tan importantes que realiza la Comisión de Igualdad y a todas y todos los que nos escuchan por medios electrónicos. Pues sí, comentarles que fue un evento muy significativo, como bien lo comenta la licenciada Patricia. Saludo a la mesa que me acompaña, grandes mujeres que abrazan la agenda feminista que estamos impulsando hoy desde la Secretaría de las Mujeres. Creo que estos últimos meses del año han sido meses de grandes avances para las mujeres en Baja California y desde el 2024 pues para las mujeres en todo el país con la llegada de nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y donde el discurso y el mensaje que siempre ha dado desde un inicio es que no llego sola, que llegamos todas. Y el ejercicio de hoy es un mensaje efectivo que lo que se está diciendo se está realizando. El estar presente en la mañanera, sobre todo en este día tan emblemático para las mujeres, un día de lucha, un día para seguir visibilizando las violencias que seguimos viviendo todos los días las mujeres, un día para seguir trabajando en favor de las mujeres y lograr nuestro derecho a una vida libre de violencia, avanzar hacia la igualdad, porque recordemos que la violencia es producto de las desigualdades históricas que las mujeres hemos vivido a lo largo de la historia en esta vida, de la discriminación sistémica que siempre hemos sufrido y que hoy por hoy pues vamos avanzando en eso. Y fue un anuncio muy importante la suma a este compromiso nacional con 10 eh, acciones muy específicas, como lo comentaba la diputada Michelle, y que no voy a ahondar en todas para no alargar porque venimos a escuchar. Y también esta campaña nacional para la homologación del tipo penal de abuso sexual. Que se está dando en todos los estados de la República y a la cual se sumaron todos los gobernadores y gobernadoras y que se estaremos dando puntual seguimiento desde la Secretaría de las Mujeres a estos trabajos legislativos que se hagan desde el Congreso del Estado y una vez que sea aprobada, pues trabajar con las fiscalías y con el Poder Judicial, porque la deuda que tenemos en el Estado y en el país es el acceso a la justicia para las mujeres. Se han dado grandes avances para poder denunciar. Hoy las mujeres tienen más confianza y ya no se quedan calladas y alzan la voz y ponen su denuncia, pero lo que nos hace falta es avanzar en la investigación y en la integración de las carpetas de investigación y una vez que sean judicializadas, pues lograr el acceso a la justicia para las mujeres. Y para eso vamos a estar haciendo mesas permanentes con el Poder Judicial y con las fiscalías, de la mano del Congreso del Estado, con la diputada Michelle, para que esto se vuelva una realidad y que las mujeres sientan efectivamente que Baja California está con ellas y que lo que siempre ha dicho nuestra gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmedo, que las mujeres en Baja California no están solas y eso lo tenemos que volver una realidad entre todas las que estamos aquí, pero también con los hombres, y uno de los compromisos es trabajar en la transformación de los hombres, en que ellos entiendan que hay otras maneras de relacionarnos entre hombres y mujeres, que la violencia no es la opción para dirimir cualquier tipo de diferencia que exista o para poder seguir queriendo imponernos algún tipo de poder sobre nosotras, porque las violencias que vivimos las mujeres y el más alto nivel de violencia como es el feminicidio, es que los hombres nos siguen diciendo hasta cómo debemos morir las mujeres y esto no lo podemos seguir permitiendo en Baja California y seguiremos trabajando de la mano con todas y todos para lograrlo. Entonces, muchas gracias por la invitación y aquí estaremos dando puntual seguimiento a todo lo que se siga trabajando desde el Congreso del Estado. Felicito a la diputada Michelle porque ha hecho un gran avance en todo su periodo como legisladora, al equipo que la acompaña, porque no pudiéramos nosotros solas hacer el trabajo si no es por el equipo que nos acompaña, y a la directora o a la jefa de la unidad de igualdad aquí en el Congreso, pues también reconocer el trabajo que está haciendo al interior del Congreso, porque todo esto se tiene que interiorizar en las instituciones también. No nada más tenemos que salir hacia afuera, sino también trabajarlo al interior de las instituciones, desde el Congreso del Estado hasta el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y las fiscalías, los órganos autónomos y lo que nos toca a la Secretaría de las Mujeres, pues en la sociedad también. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Claro que sí. Quiero hacer mención también que se encuentra en esta liga de virtual, que más adelante nos presentará un resumen técnico sobre la armonización legislativa que se presenta el día de hoy, a cargo de la secretaria técnica, la licenciada Mayra Linday López, que se encuentra conectada de manera virtual y que más adelante nos dará un resumen, un extracto precisamente de la iniciativa que se presenta durante esta semana en el marco de los 16 días de activismo. La Unidad de Igualdad de Género del Congreso del Estado está entregándoles el día de hoy la cartilla de los derechos de las mujeres a todas las mujeres trabajadoras del Poder Legislativo, e iremos a todos los módulos e incluso a la Auditoría Superior del Estado a entregarles este material, además de que gracias también al equipo de comunicación social del Congreso del Estado, está con nosotros interiorizando el acosómetro, una conducta delictiva constante que afecta y perjudica a todas las mujeres que trabajamos y que día tras día buscamos erradicar. Visibilizar este instrumento es muestra precisamente de la tarea que buscamos erradicar al interior. No podemos las mujeres dentro del Congreso del Estado vivir con abuso o algún tipo de acoso de esta naturaleza. Así que consulten la información, la pegaremos en puntos estratégicos y la compartiremos en las direcciones que aquí nos acompañan. Y bueno, para dar inicio con esta actividad y dentro de este marco que se está llevando a cabo a nivel nacional de manera simultánea, el 25 de, o lo van a conocer como 25N, es el Día Naranja. Para quienes no conozcan esta historia, pues es una situación de tragedia porque asesinaron a las hermanas Mirabal. Ellas protestaron en su momento contra un dictador y lo que pasó fue que terminaron siendo asesinadas. El tema fue que precisamente en un 25 de noviembre de hace aproximadamente 25 años, se dio precisamente origen a la conmemoración de buscar este día como un día de erradicación de las violencias, de todas, y también para todas las niñas, para todas las mujeres, de todos los, digamos, géneros, razas, sin distinción alguna, ¿de acuerdo? Por eso traemos esta prenda naranja distintiva de la actividad. Y es importante también socializarla con las personas que no conocen que esta información se está dando. Los colores a veces toman un símbolo, una protesta. Ya hemos conocido el violeta, recuerdan, del tema morado. Entonces, el naranja es precisamente para erradicar y acompañarnos pues con los listones naranja. Entonces, si ustedes están recibiendo materiales de esta naturaleza en el transcurso de la semana, pues adelante. Es importante portarla durante los 16 días de activismo y sumarnos cada 25 de cada mes. Sin más preámbulo, quiero hacer presencia precisamente de nuestra ponente el día de hoy. Es la doctora doctorante Minerva Nájera Nájera. Ella actualmente es la secretaria de los Derechos de las Mujeres y Perspectiva de Género de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Pero ¿qué les puedo platicar? Ella tiene una amplia trayectoria, no solamente como técnica, sino también como activista, porque nos ayuda a activar precisamente todas estas iniciativas, todas estas conmemoraciones, a reforzar los derechos de las mujeres a nivel estatal, a que no sea imprescindible, es decir, que esté constantemente presente el derecho a vivir una vida libre sin violencia. Actualmente ella cuenta con un diplomado en pobreza en políticas públicas, es especialista en diálogo y mediación con título obtenido por el Instituto de Mediación de México, de la UABC, diplomada en políticas públicas para la equidad de género, paridad de género y plan de la igualdad entre mujeres y hombres por Diversa y Flaxo, entre otros estudios, entre otros diplomados, entre otras especialidades, pero me consta más allá su trabajo, su dedicación y su entrega. El día de hoy le pedimos que nos hiciera un espacio dentro de su ocupada agenda para que nos viniera a dar una descripción clara, precisa y contundente sobre lo que trata el abuso sexual y cómo de esta manera puede cambiar o cuál sería esta visión para transformar la legislación, porque eso es lo que hacemos dentro de nuestro aparato legislativo. Buscamos transformar la realidad social
mediante las normas sociales que rigen a nuestro Estado, porque son el componente de las políticas públicas, porque son el componente de la actuación, del marco de actuación de todas y todos nosotros como las y los servidores públicos que somos, porque también tenemos que luchar al interior en contra de la violencia institucional, entre otras más. Y antes que nada, pues agradecerle, maestra, de verdad, las agradecidas somos nosotras, la diputada Liliana Michelle Sánchez Allende, su servidora y las personas que integran a la unidad y la comisión y el Poder Legislativo nos da y nos honra mucho su presencia el día de hoy. También queremos agradecerle su participación y por último, pues vamos a dar inicio con su ponencia, ¿de acuerdo? Si gusta hacerlo desde su espacio o tomar acá desde la sala del podio. Voy a voltear un poco la. Me dice que todo está bien, porque no se va a alcanzar a. Ah, ok. Perfecto. Perdón, no soy mucho de estar sentada, Ok. pero siempre es posible. Ajá. Y directamente al micrófono para que se escuche desde la transmisión. Adelante. Yo agradezco si me pueden indicar 10 minutos antes para ir cerrando y agradezco el manejo de la presentación que acompaña estos trabajos. Muy buenos días a todas las personas que hoy concurrimos a esta convocatoria para su servidora secretaria de los Derechos de las Mujeres en el Estado, en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, representa una satisfacción justamente el día de hoy estar en el uso de la voz para hablar de un tema histórico. Agradecer sin duda al diputado Jaime Eduardo Cantón Rocha, presidente de la 25ª legislatura, al igual que a la diputada Liliana Michelle Sánchez Allende y a la maestra Patricia Alejandrina Ochoa Valle, igualmente a la licenciada Mayra Lindey López, de manera con mucho cariño y compartirles, que para mí es un honor compartir esta mesa con mujeres comprometidas que provienen del movimiento social, del movimiento feminista, de las causas sociales, y como lo es nuestra secretaria de Derechos de las Mujeres en Baja California, nuestra secretaria de Mujeres, la maestra Rebeca Vega Arriola. Un placer compartir la mesa y, como siempre, la causa y la lucha. Maestra, agradecer sin duda a el cuerpo legislativo por colocar este tema el día de hoy y ocuparnos, más allá de preocuparnos, porque me parece que hay mucho trabajo detrás de esta causa histórica que sin duda la importancia de que los medios nos acompañen, me parece que generalmente en estos días nos acompañan en las calles, en las marchas, decirles que las mujeres en las marchas y en las luchas eh, hemos logrado derechos, y no solamente desde la defensa de los derechos humanos, pero también desde el activismo social como feminista, abogada feminista, hacernos cargo de la construcción de una sociedad mejor, de una sociedad libre de violencia. Y esa no es tarea de las mujeres, es tarea de toda la sociedad, y es muy importante rememorar cómo justamente en un 25 de noviembre de 1998, el movimiento feminista en este país hizo una acción para promover que el Estado mexicano, que, Bueno, okay. que es poco usual,
que demore la ratificación de los instrumentos internacionales. Justamente, un placer, diputada, gracias por ser motivo y causa. Un placer estar compartiendo la mesa. Decía, retomando, que es justamente un 25 de noviembre de 1998, cuando el movimiento feminista fueron a pedir como una acción de desarrollo y avance para las mujeres en México la ratificación de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, que es el documento, el instrumento internacional que retoma lo que en su momento nos vino a traer el 10 de diciembre de 1948, el artículo 25, en medio rengloncito, cuando señaló como deber de los estados la protección de las mujeres y las infancias en razón de entenderse en 1948 como los seres que permitían perpetuar a la especie, mas no las responsables de la perpetuación de la especie, sino que a partir de esta premisa inscrita en 10 de diciembre de 1948, se establece el deber de los estados para proteger justamente a aquellos seres que finalmente le dan posibilidad a la reproducción, pero también, por tanto, al desarrollo en una nación. Y que en 1979, cuando México firma y ratifica con posterioridad en 1981, la Convención en contra de todas las formas de discriminación hacia la mujer de Naciones Unidas, pues desde entonces debió de haberse terminado la discriminación en el mundo, ¿verdad? Percatarse que esto no ocurre y que es justamente el movimiento feminista que en los años 80 retomamos, porque ya me encontraba yo en el movimiento feminista y ya haciendo ahí lo propio para engrosar a las filas de las facultades de Derecho, levantan la bandera de luchar en contra de las violencias hacia las mujeres, porque en los años 60 y 70 el movimiento feminista posterior a lograr el derecho histórico de la ciudadanía en el 1953, empieza a hablar de el cuidado del cuerpo, pero también de la posibilidad de poder acceder al divorcio. Y esto hace que justamente las mujeres de estos tiempos enarbolen luchas para el derecho a divorciarse en razón de que creemos que sería justamente de la violencia de género. Y en razón de lo cual en 1975 tenemos en Ciudad de México la primer conferencia de Mujer, Derecho y Desarrollo, y por ello este país enarbola justamente el compromiso de fortalecer los derechos de las mujeres a través de darles autorización de salir a trabajar a la calle, ¿verdad? Y dirían algunas mujeres, y en mala hora, porque entonces surgió la doble jornada, o la triple, o la cuarta jornada, porque de pronto los sábados y los domingos, entre hacer tamales, vender abono o quesadillas afuera de la calle o incluso en los mismos domicilios, ¿qué fue lo que falló en 1975 si no fue que en estas campañas por la promoción de los derechos de las mujeres a decidir sobre sí mismas y dar coherencia al derecho ciudadano, pudiera justamente haberse dado una campaña de manera paralela para recordarle, pero la mayoría era para enterarle de que el trabajo doméstico y el cuidado de los hijos nunca fue
Nunca ninguna ley ha dicho que el trabajo doméstico y el cuidado de los hijos es de las mujeres. ¿En dónde lo aprendimos? Incluidas las propias mujeres. Si no es en la cultura de desigualdad, pero también de ausencia de corresponsabilidad, de tal manera que creamos legislaciones que no solamente dejan sola a las mujeres a lo largo de la historia en esta estructura cultural latinoamericana, sino que se les culpabiliza en razón de cualquier infortunio en las infancias, cuando siempre es una corresponsabilidad, pero es una corresponsabilidad que se deja en las espaldas de las mujeres con dos ausencias muy importantes. La primera era la ausencia de una paternidad responsable, pero la otra gran ausencia era la función de Estado para proteger y hacerse cargo de los cuidados del desarrollo de las familias en este país. Esto hace que los movimientos en los años 80, 90 se vayan cada vez pronunciando, no solamente por el derecho al aborto, sino para ir nombrando ante la ausencia del derecho de terminar una relación violenta, con el tema de otra serie de ausencias de las dos entidades corresponsables frente a las familias, que ya las hemos dicho hace un momento, pero en donde se empieza a hablar cada vez más, uno, del derecho de decidir sobre el cuerpo y el conocimiento y el acceso a los anticonceptivos, pero que representaba justamente un parteaguas, porque había una fractura ahí, porque en el fondo veníamos de una sexualidad impuesta, de una sexualidad no gozada, del ejercicio de una sexualidad donde difícilmente las mujeres podían apropiarse de los pocos todavía derechos que teníamos en este tiempo. Y bueno, en estos movimientos del movimiento feminista, justamente se recuerda el asesinato el 25 de noviembre de 1960 de las mariposas, una historia sangrienta donde el dictador de República Dominicana da muerte a 3 hermanas que ya se han mencionado ahora mismo, Patria, Minerva y María Teresa, que entre otras cosas eran nombradas las mariposas, y de ahí es que nos hemos heredado el color naranja. En una lucha retomada desde el movimiento feminista para vindicar a las hermanas Mirabal, asesinadas en 1960 y lanzados sus cuerpos, al igual que en otrora en este país, entre los años 90 y 2000. Esto hace justamente que este movimiento de las mujeres del naranja para vindicar cada 25 empiece en los años 80 y 90 y sea retomado justamente por Naciones Unidas, ¿sí? Y es justamente del movimiento feminista que se retoma el vindicar y nombrar a partir de 1999, cada 25 de noviembre, la rememoración y constituir a nivel mundial el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en el mundo, que por obvias razones no es una celebración. Es un hecho funesto por sí mismo, pero que viene a cada 25. Posteriormente se crea en Naciones Unidas lo que es la campaña naranja 25N, 25 naranja, que es el 25 de cada mes, y en donde el Estado, a través de sus instituciones, pero la sociedad también, la iniciativa privada y la sociedad,
evalúa y recuerda que estamos viviendo la violencia en contra de las mujeres como parte de la resultante de una cultura profundamente androcéntrica en donde el escribir derechos, como diría el doctor Rafael Jarrell, sigue siendo una tarea en la cual hoy tenemos a la diputada, y yo quiero hacer un reconocimiento en nombre de tantas mujeres, pero del movimiento feminista, porque es en la legislatura anterior y en esta legislatura cuando mayormente se han fortalecido las agendas de los derechos de las mujeres uno a uno, y cuando yo estoy en las fiscalías o en el ISSSTE o en las dependencias públicas, y hoy me da mucho gusto estar en la Casa de las Mujeres, en el Poder Legislativo, en donde la esperanza se coloca justamente en este 25 para decir la violencia en contra de las mujeres no solamente ya está por fin, después de tantas décadas en la agenda de las gobernadoras y los gobernadores. Hoy por la mañana vivimos este ejercicio, y yo me acuerdo hace más de 20 años cuando yo decía, es que en las reuniones de la CONAGO se habla de los carros robados, se habla de los robos a los comercios, se habla, pero no se habla del trastocamiento de los derechos de las mujeres. Y es justamente hoy por la mañana que hemos visto cómo un país dirigido justamente por la primer mujer que nos generamos, y vaya si no la hemos generado estupendamente comprometida con las mujeres. Y a mí me representa, y sin duda, el gran trabajo que está. Falta mucho por hacer, pero es muy alentador el día de hoy que se hayan juntado los gobernadores, las gobernadoras, junto con nuestra diputada, junto con nuestras secretarias de los derechos de las mujeres, pues, de manera conjunta con algunas directoras de los centros de justicia en el país, y colocaran una agenda que es este programa integral nacional que ha propuesto la secretaria nacional Citlali para comprometer a jalar parejo y en todo el país para una causa en donde las mujeres, las jóvenes y las niñas siguen teniendo mucho que decir. En este sentido, el día de hoy, y bueno, cuando hablamos de una agenda integral, evidentemente sabemos que el tema que hoy nos convoca y que tenemos ahí en la palestra de la armonización legislativa para la reforma del delito de acoso sexual es solamente un eje. Y entender, yo soy abogada, ya he dicho, ¿sí? Y soy esa abogada feminista que como abogada digo, no basta con la ley. Sin la ley no puedes hacer mucho, pero la ley no cambia cultura, ¿sí? Y hoy por hoy tenemos que hacer que esas leyes que fueron blandas con las personas agresoras sexuales, escuchen y tengan la noticia que por ahí nunca debió de haber sido, pero que a partir de hoy por ahí no es. Y no solamente nos debe de llevar al temor fundado quizá en este 25 Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de las Mujeres, donde Naciones Unidas señala como 25, cada año hay un lema. El lema de este 2025, de la campaña 25N, señala, la campaña Únete de este año es Pinta el mundo de naranja. Escúchame también. Y el escúchame es para todas las identidades. ONU México está retomando la lucha de Olimpia Coral, ¿sí? El llamar la atención sobre la violencia digital. Y ha
sumado a la campaña Escúchame también mundial en este 25, ¿sí? La campaña es real, Sí. es violencia digital, porque a través de la tecnología, evidentemente, tenemos las mismas formas históricas que las veremos enseguida, las tenemos por ahí, ¿sí? En donde podemos ver toda la serie de tipos que hemos logrado etiquetar en los códigos penales del país. Saber que en el tema de los derechos de las mujeres, a pesar de que en 1983 se reforma posterior a la lucha del 75 y la promoción de la mujer en el mundo público, se viene a reformar en 1984 el artículo 4 constitucional para poner el precepto hombres y mujeres son iguales ante la ley. Y ahí sí cambió el mundo, ¿verdad? Bueno, pues como no cambió, evidentemente, le hemos tenido que ir poniendo etiquetas para que nos la creamos, no solamente las identidades masculinas, sino las propias mujeres, porque de pronto entre las propias mujeres a veces no se identifica la desigualdad, porque el patrón cultural, porque el modelo de la generación anterior, sea la mamá o la abuela, ¿sí? Está orquestado y nos tiene cruzado el ser, y entonces hay quienes dicen, bueno, yo no vivo violencia, ¿no? Y es una negación a pie juntillas para salvarse, pero salvarse no ha cambiado la violencia, sino ha confirmado y ha amarrado los nudos de la desigualdad, de la discriminación en el ámbito familiar, en el ámbito comunitario, en el ámbito laboral, en el ámbito político, de tal manera que hemos tenido que seguir trabajando en ello, ¿verdad? Hablar de la violencia de género y reconocerla diseñada, prediseñada en la cultura, ¿sí? Nos lleva finalmente a ir midiendo los niveles de violencia de los cuales nos hablan las estadísticas. Es de esta manera y solo así que a través de expedientes, por ejemplo, en el 2016, la Comisión de Atención a Víctimas nos señala que el impacto en la violencia sexual en México la padecen 3 de cada 4 mujeres. Y todo el mundo diríamos, ay, ojalá yo sea la cuarta, ¿verdad? Pero bueno, a veces yo hago algunos ejercicios en la dinámica y les digo, armémonos de mucha valentía y hagamos un ejercicio en casa, a la hora del café, a la hora de la cena, el dominguito. Y como le decía yo a una persona adulta, a una mujer adulta mayor, y con esa valentía, preguntemos cuántas mujeres de la familia han sido acosadas sexualmente. Y créanme que vamos a necesitar esa gran dosis de valentía. Generalmente la violencia sexual no se habla, no se dice porque hay un decreto, y lo voy a decir como una pincelada muy rápida, que es la herida sangrante de los países de América Latina y México, por lo tanto, posterior a la conquista. ¿Por qué posterior a la conquista? Porque en nuestros pueblos originarios, aunque hay una división del trabajo, también hay una cultura que reconoce lo femenino desde la cultura politeísta, de adorar a deidades incluso femeninas y no a un solo dios como ocurriera posteriormente. Una de las diosas más adoradas por nuestros primeros pueblos era la diosa de la fertilidad, entendiendo la vida como esa serie de ciclos que vamos viviendo y a partir de lo cual una comunidad en los primeros pueblos se hizo cargo del cuidado de la reproducción de la especie, de tal manera que si
la persona agresora, o la persona con la cual se procreaba, se desenamoraba, eso no era pena capital, ¿no? Lo que sí tendría que hacer es venir a la familia, traerle los alimentos a las hijas y a los hijos. Y bueno, ahí tenemos una serie de ausencias de los ahora delitos, incumplimiento de las obligaciones, por ejemplo, o una serie de violencias, porque la comunidad se hacía cargo del bienestar y porque si aquel desenamorado dejaba de acudir con los alimentos, había una corresponsabilidad en la comunidad. Así como ocurriera esto, o sea, una de las herencias que viene con la conquista y que hace un punto de quiebre con con nuestra con nuestros primeros pueblos, es el tema de que el señor español llega y se apropia de las tierras, pero también de los cuerpos. Y hablamos de la pérdida de las iglesias y de las ciudades y de todas, la devastación con la mal llamada conquista, pero no hablamos de la depredación que hubo en el caso de aquellas mujeres que eran respetadas en su comunidad y que pasaron a ser los cuerpos de servicio para el señor español, que pasaron a ser los cuerpos de servicio para amamantar a las infancias españolas, pero que nace justamente el derecho de pernada, porque el señor español tenía derecho de violar a la mujer antes de que se casara con un indio. Y si esto no es el punto de quiebre para la aprobación de los delitos sexuales en este país, es por al análisis de la transformación cultural que con la conquista devino, que es justamente en el momento donde los cuerpos de las mujeres nos convertimos en el objeto de servicio, pero también en el objeto de placer, de manera antagónica a la cultura de la que veníamos. Y yo digo, no hemos logrado analizar esto porque no lo hablamos, porque las mujeres nunca habíamos sido importantes, porque las mujeres tendríamos que callarnos y sentirnos avergonzadas si éramos abusadas, violadas o ultrajadas, porque seguramente algo muy sospechoso debimos de haber hecho. O nos vestimos de tal manera, o salimos a la calle a tal hora, o le sonreímos, o simple y sencillamente no fuimos capaces de detener la agresión sexual, ¿sí? Y fueron las mujeres en el 60 cuando empezaron a hablar del derecho al divorcio en razón de vivir relaciones de violación al seno de sus matrimonios. Y donde los tribunales erigidos, decía el doctor Rafael Harrell, sobre todo por hombres, crearon el cumplimiento del propio derecho porque era una obligación dejarse violar por estar en una relación matrimonial. Y le llamaron el ejercicio del propio derecho y era así como daban carpetazo a los expedientes. Por eso las luchas de las mujeres, por esas razones las mujeres hemos tenido que salir en todos los tiempos a la calle. Yo recordaré ahora mismo el movimiento sufragista cuando viene y a través de 1810 a 1953 se ve traicionada cuando fueron todas las Adelitas las que nutrieron los movimientos revolucionarios porque no tenían nada que perder, porque padecían la separación de las familias porque las hijas y los hijos eran cambiados por ganado y pagadas deudas de honor del señor español o del señor propietario. En este sentido, fueron esas mujeres traicionadas en la revolución que salen sin derechos, que crean el movimiento sufragista, que hace que esas mujeres de 1810 a 1953 hagan las luchas que hacían antes por la revolución, ¿sí? Y a través de esos 100 años en solitario, porque solitaria se les dejó para ir por sus derechos, logran el derecho ciudadano, pero no lo logran hasta que se arrancan los brasieres y dejan el dorso al descubierto. Por eso la patria exhibe su dorso, ¿sí? Y
esas marchas que nos legaron el derecho ciudadano y las otras marchas como los derechos ahora para vivir una vida libre de violencia, son las marchas que vemos en cada, no solamente los 25, los 8 de marzo, pero que nos deben de llevar no a preguntarnos qué es lo que hacen bien o mal las mujeres. Basta de culpabilizarnos, ¿sí? O sea, no hemos seguido en el trabajo adentro y afuera, nos hemos hecho cargo de la sociedad y no es posible que no podamos revisar el ejercicio de una masculinidad que depreda, que no es corresponsable, que ha perdido capacidad para negociar, para dialogar, para vivir una vida sin violencia. Voy a pasar ahora mismo, porque seguramente por acá ya tengo poco tiempo, pero con esta introducción, hoy por hoy, hablar de ese plan integral nacional nos habla en primer rubro de esta armonización a nivel nacional que siempre tuvo razón el doctor Rafael Harrell, que era representante de la ONU en los años 80, 90. Sí decía, es que será solamente Minerva cuando sean las mujeres las que estén tomando decisiones. Serán las mujeres las que saben dónde les duele y qué palabras tenemos que hacer para hacer nuevas leyes. Gracias otra vez, diputada Liliana Michelle Sánchez Allende, por su arduo labor. Gracias por la sintonía de la legislatura anterior y esta, que han decidido escuchar a las mujeres. No era que las mujeres en otros tiempos no trajéramos las propuestas. Yo veo aquí en esta sala a legisladoras, a otras compañeras de toda una vida de lucha. Se acaba de ir nuestra secretaria. Y hoy armonizar en todo el país para llevar un mensaje no es que el cuerpo de una presidenta tenga un valor diferenciado de la niña que va a la escuela, la primaria o la secundaria y seguida por una mirada lasciva, que es tocada en el camión por el vecino de banca. Sí, todas las mujeres hemos pasado por ahí, porque somos parte de esta cultura. Pero hoy nos toca, además de armonizar, reflexionar como sociedad. Y yo diría a los hermanos de identidad masculina, y repetiré lo que dijo Margarita Gralia, no es necesario que las mujeres se escondan y que dejemos de usar minifalda. La feminidad es nuestro derecho, nuestra personalidad es nuestro placer y queremos no solamente vivir libres de violencia, queremos tener una identidad propia y disfrutarla en la calle, en la casa, en cualquier lugar, ¿sí? Hoy invitamos por eso, y yo invito a los compañeros a renunciar a los privilegios que les heredó una sociedad patriarcal y que empecemos a construir la igualdad desde nuestra casa, el respeto desde nuestras familias, el respeto con la niña que ve en la calle, el respeto con la anciana, el respeto con la monja violada o la niña recién nacida, ultrajada tras su pañal. ¿Sí? El abuso sexual siempre ha sido el abuso del poder. ¿Sí? Ni el alcohol, ni los psicotrópicos, ¿sí? Estos inciden para fortalecer conductas depredadoras. Pero una persona depredadora no la hace una botella o un psicotrópico. Tenemos que empezar a modelar esos nuevos valores que nos lleven a una vida libre de violencia. Y sí, lo primero, hay que crear leyes de las cuales podamos tomar y que podamos modificar esas penas blandas, ¿sí? Dejar
espacio donde las mujeres víctimas han encontrado que tienen que revictimizarse para convencer, para que les crean en los tribunales, que tienen que buscar las pruebas de lo que están padeciendo y en ese sentido volverse a revictimizar. Quisiera que nada más pusiéramos, se establece, teníamos una lectura de que a nivel mundial 3 de cada 10 mujeres, 3 de cada 10 personas, 7 personas son víctimas de la violencia sexual a nivel mundial. En el caso mexicano es 9 mujeres de 10, ¿sí? Y si tenemos dudas nos podemos ir a las estadísticas, vienen algunas al final de la presentación. En la lista de la tipología de los delitos sexuales podemos ver un catálogo de casi 20 conductas en donde podemos leer algunos tipos penales que se han erigido, como dije hace un momento. Sin embargo, muchos de esos tipos penales no encuentran la denuncia o son, como podremos ver en una gráfica, difícilmente prosperan para conseguir una sentencia y ya no hablemos de la reparación del daño de la víctima. Por eso hoy la iniciativa de la diputada Liliana Michelle Sánchez Allende al Código Penal en el artículo 43, 180, 180 bis, 180 ter, la adenda del 180 cuarter y el 181 son un acto histórico de justicia que tiene que ver con el que no prosperen, con el que no se denuncie, el que cuando se denuncie no encuentre necesariamente ni la pena ni la reparación tampoco. Sí. Vamos a hablar un poquito de qué hablamos del artículo 43 y en su introducción la diputada más o menos nos lo reseñó. El artículo 43 nos habla de manera específica de la reparación del daño moral en un catálogo de delitos y en la fracción quinta se establece que en el acoso sexual y irónicamente y yo diría victimizantemente dice ahora mediante la violencia. ¿Qué abuso sexual podemos entender sin violencia? Para que ocurra un delito sexual tuvo que haber mediado la violencia, ya sea física, ya sea intencional, ya sea con ejercicio de poder, etcétera. Por supuesto que quitarle, y eso obviamente revictimizaba a la víctima, revictimiza hasta hoy a la víctima, por eso debe de cambiar. En el artículo 180, hoy por hoy se establece una penalidad de 2 a 10 años de prisión y establece al que sin consentimiento de una persona ejecute en ella o la haga ejecutar un acto sexual sin el propósito de llegar a la cópula, se le aplicará de 2 a 10 años de prisión y hasta 200 días multa. Si se hiciere uso de la violencia, de nueva cuenta, regresamos al mismo escenario del legislador, de poner siempre en duda que los delitos sexuales pudieran ocurrir mediante la ausencia de violencia. ¿Cuál es la propuesta en el artículo 180? Yo felicito mucho el modelo que se establece integralmente a la reforma, porque en el artículo 180 hay una reingeniería en la cual se ensancha la protección, se deja de victimizar a la víctima y se aumenta la pena. El tipo y punibilidad dice al que, si vamos a la siguiente lámina en el 180, artículo 180 de la propuesta, tenemos ahí que dice al que sin consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula realice en el ámbito público o privado cualquier acto de naturaleza sexual, la obligue a observar o la haga ejecutarlo sobre sí para un tercero o para el propio sujeto activo, también se considerará abuso sexual cuando se obligue a la víctima a exhibir su cuerpo. Obviamente todas estas conductas
han sucedido durante este tiempo, pero no están sancionadas aún. Por eso la importancia de la reforma. Pero todavía más allá, en esta reingeniería del 180, se establece qué debemos de entender por el acto sexual, ¿no? Porque antes, en las interpretaciones, la persona juzgadoras, incluidas algunas juzgadoras mujeres, exigían que la víctima tuviera que probar una revictimización terrible para poder calificar por abuso sexual. Y hoy por hoy se establece que se entenderán los tocamientos, las caricias, los roces corporales, las exhibiciones o representaciones sexuales explícitas. Para efecto del presente artículo, no se considerará consentimiento cuando la voluntad de la persona haya sido anulada o viciada por violencia, intimidación, engaño, amenaza, abuso de confianza, autoridad o situación de vulnerabilidad. Cuando yo leía en la propuesta el abuso de confianza, me recordé una víctima que era una víctima mujer con posgrado, que me consultaba si era violencia, sería violencia que un clérigo le pidiera sentarse en sus piernas y le tocara las piernas. De ese tamaño es el arquetipo cultural que nos hace dudar hasta de nosotras mismas, no importa los grados y los títulos, porque venimos de ese molde social. El consentimiento no podrá presumirse del silencio, la pasividad o la falta de resistencia física de la víctima, porque esto lo tenía que probar la víctima en los tribunales, justamente, so pena de archivar ese expediente. Y así han sido archivados históricamente una buena cantidad de mujeres valientes que se atrevieron a ir a presentar una denuncia. Asimismo, se impondrá la obligación de acudir y esta es parte muy importante, ¿no? Creemos y estamos convencidas que podemos cambiar. La violencia es una muy mala noticia, pero la buena noticia es que podemos desaprender. Y el ejercicio de desaprendizaje es la propuesta para hombres, mujeres, ellos, ellas y ellas. ¿Por qué? Porque también debemos de ir construyendo la identificación binaria, porque así como hemos sido societariamente discriminadores al hablar de un diferente acceso a derechos en razón de ser hombre o ser mujer, a la otra parte que no se identifica ni con hombre ni con mujer, decidimos que no existía. Y siempre ha existido y es propietaria de los mismos derechos y del mismo tamaño de dignidades, pero es por lo tanto a los grupos prioritarios a quienes más le debemos, porque son a quienes les hemos asesinado, a veces con el acto, pero generalmente también socialmente con el silencio, con el no ocuparnos, ¿sí? En este sentido, se impondrá la obligación de acudir a talleres reeducativos con perspectiva de género y no violencia contra las mujeres o prestar servicio social en favor del Estado o de instituciones de beneficencia pública a fin de favorecer medidas de no repetición y promover un cambio cultural a favor de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. No es solamente que lo prometo, lo firmo en el tribunal, lo practico, solamente así el desaprendizaje nos puede hacer cambiar la ruta. El cumplimiento de esta obligación es de especial relevancia para la procedencia y continuidad de la suspensión condicional. Como dirían por ahí, si no sucediera esto, debe de quedar cumpliendo con una pena, como acaba de ocurrir en algunas determinaciones recientes. Tenemos el artículo 180 bis, en donde la reforma, ahí también tenemos toda una reingeniería de mucho mayor protección, porque el artículo 180 bis nos habla del subtipo y punibilidad al que con o sin el consentimiento de una persona menor de 14 años
o que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho, o que por cualquier causa no tenga la capacidad de resistirlo, ejecute en ella o lo haga ejecutar un acto sexual sin el propósito de llegar a la cópula. Se le aplicarán de 8 a 13 años de prisión y una multa. Se mantiene la penalidad en la reforma, pero se asume Ándale. aquello que hemos dicho en otros momentos. ¿Por qué tendríamos que no proteger a una persona de los 14 más 1 a los 17 menos 1, ¿sí? Si le consideramos incapaz para ir a tomar una cerveza o ir a acceder a derechos ciudadanos? ¿Por qué tendríamos que predestinarle a ser una víctima no protegida? Yo creo que en la propuesta se atiende la responsabilidad que fija los instrumentos internacionales, los deberes de la Declaración de los Derechos del Niño, todavía que necesita una armonización para que hable también de la niña y del niño también, pero que en este sentido la reforma nos establece que al que sin el consentimiento de una persona menor de 18 años, protegiendo debidamente de acuerdo a los derechos de las infancias, a que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no tenga la capacidad de resistirlo, sin el propósito de llegar a la cópula, realice en el ámbito público o privado cualquier acto de naturaleza sexual, le obligue a observar, lo cual es cotidiano, o la haga ejecutarlo sobre sí para un tercero o para el propio sujeto activo. También se considerará abuso cuando se obliga a la víctima a exhibir su cuerpo. Se le aplicarán la misma penalidad, como dije hace un momento, y una multa de 200 a 500 UMAS, ¿sí? Y se entiende por acto sexual, los mismos se describen todas las conductas de lo que son los actos sexuales. En este sentido, el artículo 180 ter establecía, y lo diré de manera general, porque en la reforma la pena se mantiene de una mitad más de la pena, ¿sí? Para una población o en conductas de extrema situación de alto riesgo o de alta vulnerabilidad, pero de 4 acepciones. En el caso del 180 ter, la reforma ubica 12 momentos, formas y modos en el cual la agravación de la punibilidad de las penas previstas en el artículo 180 y 180 bis se aumentan en una mitad cuando el abuso sexual concurran algunas de las condiciones siguientes: cuando fuere cometido por persona que tenga relación de confianza sentimental, de parentesco por consanguinidad, afinidad laboral, educativa, docente, de formación deportiva, artística y religiosa o civil con el ofendido, además de la pena. Quizá ahí con el ofendido habríamos de poner con la víctima para hacer un lenguaje incluyente, además de que la pena de prisión, el culpable perderá la patria potestad o la tutela en los casos en los casos en que la estuviera ejerciendo frente a la víctima, así como los derechos sucesorios con respecto del ofendido. Cuando fuere cometido por persona que tenga al ofendido bajo su custodia, guarda, tutela, cuidado, dependencia económica o aproveche la confianza en el depositado. Obviamente estaríamos hablando de las casas hogar, los albergues, etcétera. Cuando fuere cometido por persona servidora pública, quien desempeñe un cargo, empleo o comisión utilizando los medios o circunstancias que ellos le proporciona, además de la pena de prisión, la persona sentenciada será destituida del cargo, comisión o empleo e inhabilitado por el término al igual de la pena, ¿sí?
Cuando se realice por ministros de culto religioso aprovechándose de su cargo, función o comisión, o cuando el delito fuere cometido dentro de las instalaciones de alguna asociación religiosa u organismo de la sociedad civil, donde hemos encontrado tantos casos también, cuyo objeto social consiste son elementos facilitantes para inhibir y someter a la víctima. Siguiente, si se hiciera uso de la violencia física, psicológica o moral. Siguiente, fuera cometido por dos o más personas. Siguiente, fuera cometido en lugar despoblado, solitario o poco accesible. Siguiente, novena, cuando se realice por profesionistas aprovechando su empleo, cargo o comisión. En este caso, además de la pena de prisión, la persona agresora será inhabilitada hasta por un tiempo igual al de la pena. Siguiente, décima, cuando la víctima se encuentra en estado de embarazo o puerperio. Una de las cosas que tampoco hablamos es de la violencia obstétrica, cómo los cuerpos en situación de embarazo, parto y puerperio se ven sometidas a violencias de diferente índole. Y aquí estamos justamente trayéndolo. Cuando se cometa contra personas por su orientación sexual, identidad de género o expresión de género. Todavía no rompemos la normalidad de la violencia contra las personas en razón de la diversidad sexual, lesbianas, gay, bisexual, travesti, transexual, transgénero, ¿sí? Intersexual o queer. A veces incluso no sabemos a qué nos se está refiriendo cuando escuchamos estas acepciones. Tenemos que informarnos no solamente de esas acepciones, sino tenemos necesariamente que empezar a leer sobre sexualidad, porque una de los grandes elementos que está detrás de los delitos sexuales es la ignorancia en materia de sexualidad. Finalmente, hablando de este artículo, cuando la víctima se encuentre en estado de indefensión como tal, ¿sí? Hasta ahí el 180 ter. Voy al 180 cuarter, ¿sí? Que nos habla de la reparación del daño, ¿sí? Y que en este sentido se está haciendo cargo el 180 cuarter de darle cumplimiento a la ley de atención a víctimas, tanto a la federal como a la de la entidad, pero también a la tarea pendiente en los tribunales de lograr que se establezca la cobertura total de la reparación del daño, y de tal manera que la propuesta va en este sentido. De la reparación del daño adicional a la sanción establecida en los artículos 180 y 181 bis, se impondrá al sujeto activo el cumplimiento de la reparación integral del daño, que debe incluir, entre otras medidas, las establecidas por la Ley General de Víctimas, por la atención psicológica especializada hasta acreditar la reparación total, que puede ser toda la vida, ¿sí? Dado que los delitos sexuales, ¿sí? Para la reparación del daño, a saber en una pericial en qué momento desaparece. Paso al artículo 181, ya estoy casi terminando, pero me parece que bien vale la pena de que estamos hablando cuando nuestra diputada Michelle Sánchez Allende
va al oído de la 25 legislatura para pedir aprobar mediante decreto esta armonización. El artículo 181 habla de la persecución oficiosa, que decía que el delito de abuso sexual previsto en el artículo 180 bis, que es cuando hablaba el artículo 182 bis en caso de personas víctimas menores de 18 años o personas que viven con discapacidad o en alguna situación de alta vulnerabilidad social, solamente en esos casos podría mediar el que fuera un delito perseguido por oficio. En los otros casos era responsabilidad de la víctima acreditar, probar y en este sentido allegarle a los tribunales aquello en medio de su daño obvio, y a partir de lo cual la propuesta en el artículo 181 hoy nos establece claramente lo que debe haber sido siempre: la persecución oficiosa del delito de abuso sexual previsto en el artículo 180 y 180 bis se perseguirá de oficio. Hasta ahí está la propuesta que se establece y que esperamos que se apruebe por la 25 legislatura. Solo agregaré, para no abundar mayormente en algunas cifras, decirles cuál es el comportamiento en Baja California. Según los conteos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el abuso sexual, violación equiparada, impropio, acoso y hostigamiento, así como pederastía, han ido a la alza en un 175% en Baja California. Estos son datos de 2025. Nos lo reseña así. Enseguida tenemos una serie, tenemos 2 láminas que nos hablan de los derechos de las víctimas y en las cuales debo de decirles, no voy a abundar más en ello, porque la reforma justamente se está haciendo cargo de todos estos derechos para no revictimizar, para que sea el Estado el que atienda, haga justicia y repare el daño a las víctimas de manera integral, ¿sí? Y que este derecho a obtener esta reparación se retoma en la propuesta. Voy a la lámina en donde encontramos que según los datos de la incidencia delictiva de las mujeres en Baja California, de acuerdo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en un muestreo del 14 de agosto del 2021 a septiembre del 2024, tenemos 366 expedientes. Y de esos 366 expedientes, en donde 366 víctimas tuvieron el empoderamiento y el valor de ir a presentar una denuncia, encontramos, si vamos a esta lámina, nos da cuenta de cómo cuando se trata de mujeres, las mujeres en un 49.88, 50% lo viven a través de la violación. Pero cómo a través de esos expedientes tenemos que el 36.16, viven el abuso sexual. Es decir, los delitos sexuales, ya después tenemos algunos otros delitos como la pederastía, la corrupción de menores, el hostigamiento, la pornografía infantil. Y quiero llamar nuestra atención de manera conjunta. ¿Se dan cuenta cuáles son los delitos que tienen una franja diminuta? Aquellos delitos sexuales que involucran a las infancias y a la juventud. ¿Sí? Es decir, están las mujeres, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos retrata esta gráfica? Que la violencia sexual es una violencia feminizada, en donde sí encontramos
un porcentaje de hombres, pero que las estadísticas nos hablan de 10, 9 son mujeres e infancias y 1 es hombre. Y ahí tenemos la estadística, ¿no? Y la otra cosa, los hombres cuando viven violencia sexual, en muchos de los casos es porque representan una feminización corpórea. Es decir, puede ser un hombre en travesti, transexual, transgénero, y en donde de igualmente tenemos comportamientos, o puede ser un hombre también ese hombre. Pero ahí tenemos lo que nos dicen las estadísticas en Baja California. Y si vamos a la siguiente lámina, tendremos la que sigue, por favor. Esta lámina que data justamente del 2025, 2024, 2025, nos retrata cómo los expedientes, la violencia sexual ocurre mayormente en cuanto menor edad tienen, ahí está. Y la otra parte, bueno, están las mujeres, ¿no? Entonces, volvemos ahí y regresamos al anterior, al ejercicio de poder, a alguien que ha aprendido, que sigue normalizando, que sigue replicando el someter a un cuerpo porque tiene el poder de hacerlo y algunas ocasiones también de acallarlo. Esto ocurre mayoritariamente también en los contextos familiares, en donde toda la familia decide callar y con el silencio está dando pauta, ir perpetuando la existencia de una sociedad depredadora. Me voy a la última lámina, que es la anterior. La anterior, atrás, esta. Ahí tenemos, esta es la última cifra de la que les voy a hablar, ¿sí? En donde los expedientes nos dicen, yo quiero llamar también la atención sobre el registro. En los reclamos de las alertas desde 2015, en la alerta no detonada, exigimos que se etiquetaran en razón de identidad sexogenérica los delitos. Y entonces nos espantamos cuando se empezó a hacer, porque ahí nos dimos cuenta cuando los cuerpos eran femeninos y cuando no era. Y entonces nos encontramos con que nos parecíamos mucho a Ciudad Juárez, Chihuahua, porque teníamos una cantidad parecida a la del feminicidio que tanto nos asustaba en el caso de Juárez, ¿no? Y lo volvimos a encontrar en el país. Entonces, a partir de que contamos los delitos, una de las cosas que tendríamos que hacer en la Secretaría de Seguridad Pública es, si ya tenemos un tipo penal, no pongamos en el conteo otros delitos. Hoy por hoy así se llama. En la lámina se llama otros delitos sexuales en Baja California. Y en esos otros delitos sexuales están todas las conductas que vimos anteriormente, que eran casi 15 conductas, si le quito el feminicidio y la violación, que esos sí están etiquetados también a través del reclamo de algún 25 de algún año de estos. ¿Sí? Termino ahora diciendo, la segunda modificación a la Constitución realizada por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum en noviembre del 2024, modificó el artículo 4º constitucional de una manera muy generosa y sigue siendo nuestra cajita de Pandora para quienes hacemos del derecho nuestra jerga cotidiana. Pero ¿qué hay de bueno? Muchas cosas, ¿no? Pero hay dos cosas fundamentales que vienen por ahí en una de las últimas láminas que hablan de esta reforma, ¿sí? Sí. Y es justamente la reforma en la cual se establece la necesidad de que el Estado se haga corresponsable no de una igualdad discursiva, sino de una igualdad de hecho, ¿sí? Y en la lámina podemos ahí tener, si nos vamos a la reforma del 15 de noviembre
del 2024, como en el cuarto constitucional se establece no solamente la obligación de tener una igualdad palpable, sino que podamos asumir desde la esfera del Estado eso que dice el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que les dije hace como una hora, y que es que el Estado se haga responsable de proteger mayormente en razón de la desigualdad, discriminación y violencia cultural a las mujeres y las infancias, ¿sí? Y a la juventud. En este sentido, la declaración de alerta de violencia de género para Baja California de febrero del 2020 y que está en curso desde 2021, nos habla en la recomendación, fueron 9 recomendaciones y yo siempre acostumbro decir en estos casos, pero realmente fueron 39, porque la recomendación tercera nos habla de el deber que tiene el Estado de hacer justicia, en el deber que tiene el Estado de prevenir, en el deber que tiene de sancionar y en el deber que tiene de reparar el daño. Y de esto se hace cargo cabalmente la propuesta de reforma al abuso sexual en Baja California, en el país. Y en este 2025 me parece que el movimiento feminista de mujeres y las personas del servicio público que se hacen cargo están en sintonía para que logremos que este mensaje lleve y nos ayude a desaprender a hombres y a mujeres frente a la desigualdad y empecemos a construir desde nuestras familias el respeto, el aprecio, los cuidados en corresponsabilidad y la amorosidad hasta que se nos haga costumbre. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, maestra. Vamos a dar continuidad brevemente con una participación de la licenciada, la maestra Mayra Linday López, asesora de la Comisión de Igualdad, para que nos dé una descripción, un resumen técnico legislativo sobre la presentación de esta reforma a la iniciativa de todo el cuerpo de los artículos que hoy en día se estuvieron analizando en este conversatorio. Adelante, licenciada Mayra, tiene el uso de la voz. ¿Me escucha? Sí, muy bien. Muchísimas gracias Adelante. eh, sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Muy bien. Muchísimas gracias. En concordancia con lo ya compartido por la maestra Nájera, pues se va a estar, por supuesto, atendiendo a esta armonización legislativa. Y bueno, les voy a compartir rápidamente una presentación que viene de resumidas cuentas a brindarnos justo estas palabras que hacían atención propiamente a esta propuesta de iniciativa de reforma y también que adiciona un artículo nuevo al Código Penal. Sin embargo, no es de soslayar que esto viene a través de los avances que se han dado primero con la reforma constitucional del 2024, igualdad sustantiva, todas estas obligaciones de prevenir, de atender, de sancionar, de erradicar la violencia que ahora tiene el Estado mexicano y que subsecuentemente se da con la presentación de un plan integral en contra del abuso sexual en el cual se puede encontrar un modelo
que pues busca esta armonización al delito de abuso sexual. Sin embargo, también es muy importante recordar que no solamente es esta conducta la que se busca analizar, la que se busca atender desde las diversas legislaturas, sino que viene otra serie como lo es el feminicidio, como lo es o como lo son otros tipos de violencias. Y esto es importante porque se suman todas las legislaturas y con ello pues se sumó esta legislatura y se dio la presentación del proyecto que reforma el Código Penal y que ha descrito a bien la licenciada Nájera y en el cual pues se establece esta atención eh, a elementos normativos esenciales. El consentimiento, algo que es sumamente trascendental desde una óptica de los derechos humanos, un consentimiento libre y voluntario, un establecimiento de qué conductas no pueden ser tomadas como parte del consentimiento y que las personas menores de edad aquellas que no pueden o no comprenden el hecho, no se les puede reconocer en estos actos, no se les puede reconocer un consentimiento con estas características. Por supuesto que dentro de las acciones que se tomaron es analizar las propuestas de este modelo, se retomaron algunas, ya las estuvo mencionando la licenciada, nada más para confirmar acá que se eleva la pena mínima del delito de abuso sexual de 2 años a 3 y por supuesto se recupera esta visión de prevención con los talleres, con el servicio social y desde esta medida de atención a no solamente las víctimas, desde una reparación integral del daño, sino también desde pues, la repetición de los actos. Nada más aquí justo para compartir, por último, también con ustedes dentro de estas estadísticas, pero ya a nivel estatal, Baja California necesita retomar este modelo que se comparte desde la federación, que se comparte como parte de un programa integral, porque Baja California se encuentra en el 6º lugar a nivel nacional con denuncias por abuso, en primer lugar en llamadas de emergencia en 911 y esto solamente se ha dado en el año 2025, sin embargo, ha tenido, y justo como lo ha señalado a nivel nacional, se ha tenido un aumento de este tipo de conductas sumamente lesivas. Y bueno, en este apartado también recomendarles, justo como se ha hecho a nivel federal, que este programa no solamente o la difusión de este programa integral no solamente es para las legislaturas, sino para la comunidad en general. Ya se dispuso una página a nivel federal para su difusión. La página del Congreso hay un apartado específico para el área de iniciativas y esperemos que esto pueda servir para que la comunidad en general pueda seguir dándole lectura y aportando en su momento, porque la iniciativa después de presentada tiene diversas etapas donde puede seguir se puede seguir analizando y robusteciendo en su caso. Es cuanto. Muchas gracias, licenciada Mayra. A continuación, le cedo el uso de la voz a la diputada Liliana Michelle Sánchez Allende, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de nuestro Congreso del Estado. Adelante, diputada. Muchas gracias, licenciada Patricia. Pues muy buenas tardes, compañeras. Gracias por sumarse este 25N. La verdad es que es muy importante reconocernos entre nosotras y quiero reconocer a la maestra Minerva. La verdad es que siempre nos ha acompañado, siempre que le cuento o le comento los proyectos que traemos acá en el Congreso.
Le digo, y cuídanos ahí en la Comisión de Derechos Humanos, porque la verdad, nuestro fin principal es eso, garantizarlos. Y siguen existiendo muchas resistencias en las instituciones, ¿eh? Llámese Congreso, Poder Judicial, Poder Ejecutivo y demás. Entonces, ahora a nosotros nos toca seguir viendo estas estructuras y cómo las vamos a deconstruir y reconstruir a beneficio de todas. Y quiero que sepan que este congreso es de puertas abiertas con su servidora, y no lo quiero decir nada más como meramente como un discurso, sino que todas las propuestas que ustedes identifiquen, ya sean ustedes servidoras públicas o activistas, es importante que las podamos plantear, porque a veces hay muy buenas intenciones en las leyes, pero luego el gran reto es operacionalizarlas, que la persona servidora pública sepa de qué se trata, cómo la va a atender, cómo la va a aplicar. Y este modelo en específico, tuvimos una convocatoria el 13 de octubre en Ciudad de México, todas las diputadas de los congresos locales de igualdad, y pienso que eso también es importante y es un tema también de coordinación, ¿no? Hoy, Citlali Hernández, quien es la secretaria de Mujeres, que por primera vez existe una secretaría de Mujeres a nivel federal, la senadora Malu Micher y la diputada federal Anaís Burgos, buscan hacer una coordinación entre los congresos locales, y eso me parece importante. Cada quien tiene su autonomía, cada quien podía ver cómo incorporar el modelo. Nosotros ya teníamos la penalidad mejor que el modelo, incluso el tema de las agravantes, ellos traían un tercio más, nosotros un medio más, una mitad más, perdón. Entonces, hay cosas en el modelo que sin duda se pueden recuperar y que hemos retomado. Y también les comento parte de estos trabajos que vamos a estar haciendo con la unidad de género, estos compromisos que compartió un poco nuestra secretaria Rebeca Vega, pues es que hay una campaña permanente, porque ahora es tiempo de mujeres sin violencia y tenemos que hacerlo visible en todos lados, en el Congreso, con las personas trabajadoras, pero también hacia las calles y las comunidades. Y por eso vamos a necesitar mucho de ustedes, porque ustedes pueden ser voceras, pueden compartir, pueden identificar esas violencias. Y lo más importante, como decía la maestra, los hombres. Necesitamos que los hombres sean aliados. La verdad es que nos han fallado mucho los hombres sin H, y la verdad lo digo de manera muy dolorosa y sentida, porque el día de ayer recibí a la maestra Laura Yáñez, a lo mejor ustedes la ubican. Ella desde hace 2 años ha estado peleando por un abuso sexual que vivió su hija. Los medios le empezaron a denominar el monstruo del valle. Y la verdad es ahí donde otra vez vuelve a perder sentido, porque luego la gente ve a los agresores como si fueran, no sé, algo mítico, como así de película, y no se espera que sea el vecino que es carismático, el tío, el primo, el abuelo, el papá, y cuando realmente está en el núcleo familiar. Ayer la recibí y ella pues prescribió el delito, ya no entraba con ella, pero sin embargo ganó un amparo federal. Entonces estamos ahí acompañándola, y sin duda ese es un referente para la localidad. Este señor no solamente tiene una denuncia, tiene varias conocidas ahí en el ejido Oaxaca. Y la señora ha recibido, la maestra, perdón, ha recibido muchas amenazas de la comunidad porque decidió salir a alzar la voz. Y es lo que yo le comentaba a ella, o sea, que le ofrecemos acercarnos con ella, tejer redes con ella, porque además de lo que intenta hacer este modelo, que es la reparación integral total hasta que la víctima pues se sienta bien, también ocupan un acompañamiento de redes, porque a veces la misma familia se aleja, les deja de hablar, les niega. Testigos que habían dicho que iban a ir siempre se negaron al final. Entonces, el tema del abuso de la joven ocurrió cuando ya estaba muy chiquita, ahorita ya tiene veintitantos. Entonces, esos y muchos casos más nos toca ver aquí en el Congreso. Y aquí con la licenciada Patricia en la unidad de género, que nos va a estar acompañando en estas actividades para una campaña permanente. Y sin duda ella cuenta con nosotros y nosotras para seguir haciendo las actividades, pero veo cómo continúa pues con este avance de derechos, la violencia, porque es muy incómodo y quizá, pues sí, doloroso perder privilegios a los que estaban acostumbrados los hombres sin H, y están buscando de alguna manera, de forma reaccionaria a este avance que tenemos nosotras, de no dejarnos avanzar. Y lo vemos. Incluso tengo comentarios con víctimas que nos dicen, pues sí, nada más que ahora pues estoy en esta lucha, pero mi esposo ya no me reconoce o me dice que no debería estar haciendo eso, cuál es mi lugar. Entonces, viendo toda esta situación, es importante que en este modelo se habla de la reparación integral, se habla de talleres reeducativos, y ahora que estamos en el último mes de este año, que viene en el tema de los presupuestos y las leyes de ingresos, pues estamos
pidiendo a las autoridades que apuesten por psicólogos y psicólogas en la Secretaría de Salud para promover los ECOBIM y que haya una reeducación de personas agresoras, que está totalmente gratuita. Algunos están en procesos judiciales, pero hay otros que de manera voluntaria pueden ir. Hoy por hoy vemos que hay una crisis de identidad en los hombres porque dicen, oye, históricamente yo he sido el proveedor y de repente ese sigue siendo mi lugar, sí o no, ¿qué me corresponde? El tema de los cuidados, bien lo dijo la maestra, y es ahí donde la derecha ha sabido explotar bastante bien, que dicen, bueno, es que las mujeres dicen la doble jornada, pues entonces no deberíamos de vivirlo de esta manera, ¿no? Yo quisiera regresar al pasado porque nos iba mejor y hay como una nostalgia falsa. Y eso prende mucho las alarmas para nosotras, por eso vamos a estar haciendo esas actividades, invitándolas a ustedes en sus diferentes espacios y sectores. Si ustedes nos dicen, oye, diputada, directora, traemos este tema, queremos visibilizarlo en el Congreso, hacemos la actividad aquí, en alguna escuela, en alguna universidad, en alguna colonia. El chiste es que podamos tejer redes entre todas, porque una sola no va a poder sostener ni va a poder transformar el patriarcado, está muy enraizado. Entonces necesitamos que ustedes sean aliadas y un aplauso a la maestra que hoy nos comparte esta gran reflexión. La verdad es que yo la admiro mucho. Ahora sí que seríamos nosotras sin el amor de las mujeres, de nuestra madre, de nuestra abuela, de nuestras amigas y de las compañeras militantes que no olvidan de dónde vienen y que nuestra bandera es feminista y así va a ser desde el Congreso el tiempo que me queda, que es como un año y medio, aprovechemos para meter todo lo posible y dejar las bases para que las próximas generaciones que vengan pues le batallen un poquito menos pero que siempre estén acompañadas y agradecer a todas las compañeras que siempre han luchado por nosotras. Entonces, le vamos a entregar un reconocimiento, maestra, y invitadas a los próximos eventos de esta unidad de género. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, si nos ponemos de pie en el presidium, me apoyan con el cloroquina para que no se. Bien, agradecerle su participación, su asistencia, el apoyo también del diputado Jaime Cantón, presidente de aquí del Congreso del Estado, a la diputada Liliana Michelle Sánchez Allende, al equipo de informática de comunicación social. Es hora de cerrar la actividad por cuestiones de agenda, pero todos los comentarios que tengamos adicionales podamos solventarlos en el transcurso de la salida. El Congreso del Estado de Baja California, a través de la Comisión de Igualdad de Género y la Unidad de Igualdad de Género, hace entrega del presente reconocimiento a la maestra Minerva Nájera, secretaria de los Derechos de las Mujeres y Perspectiva de Género de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California, por su destacada participación en el conversatorio La Armonización Legislativa para la Reforma del Delito de Abuso Sexual, impartida al personal y autoridades del Poder Legislativo, aquí en la ciudad de Mexicali, Baja California, hoy 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Firma la diputada Liliana Michelle Sánchez Allende, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado, y su servidora Patricia Ochoa como titular de la Unidad de Igualdad de Género. Gracias y hacemos constar la entrega. Muy amable. Sí. Sí. Y si les parece bien, nos movemos nada más nosotras para acá y vamos a hacer una toma general para todo el personal que nos asiste. Agradecer desde la Auditoría Superior del Estado de Baja California a las compañeras de las diferentes direcciones, titulares de los órganos de las direcciones administrativas para, adelante maestra, por su asistencia de manera virtual. Y si nos ponemos todas de pie, por favor. Ok, si nos acompañan también acá las chicas, de aquí atrás.